Si te gusta que te narren cuentos, este espacio está creado para vos. Te sugiero que te prepares un café, un té o un mate y te dispongas a disfrutar de un buen momento. Estaré subiendo un video cada semana. Te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones, así no te perdés de ninguno. Si te gusta, te pido que me lo hagas saber con un like. También deja tus comentarios, los estaré leyendo con agrado. Y además podés compartir el video. Que lo disfrutes. Sir Phillis Brown estaba predispuesto a sentir antipatía por el señor Quelada, aún sin haberlo conocido. Debía viajar de San Francisco a Yokohama. La guerra acababa de terminar y el tráfico de pasajeros en las líneas oceánicas era intenso. Era difícil encontrar lugar y había que tomar lo que ofrecieran los agentes. No se podía esperar un camarote para uno solo y agradecía el suyo con solo 2 camas. Pero cuando escuchó el nombre de su compañero, su corazón se hundió. Ya era bastante malo compartir un camarote por 14 días con cualquiera, pero lo que sabía del señor Quelada lo fastidiaba. Cuando subió a bordo, ya se encontraba ahí el equipaje del señor Quelada. No le gustó el aspecto del equipaje. Fue al salón fumador, pidió un paquete de cartas y empezó a jugar solitario. Apenas había comenzado cuando un hombre le preguntó si su nombre era Sir Phillis Brown. Se presentó como Quelada y se sentó, al tiempo que le preguntaba qué tomaba. Brown lo miró con vacilación. La prohibición estaba en rigor y todo indicaba que el barco estaba seco. El señor Quelada le dirigió una brillante sonrisa oriental. Sacó de sus bolsillos 2 frascos, uno con whisky con soda y el otro martini seco, y los puso en la mesa ante él. Llamó al camarero y ordenó una jarra de hielo y un par de vasos. El señor Quelada era platicador. Habló de Nueva York y de San Francisco. Discutió obras de teatro, películas y política. El señor Quelada era familiar. Philip pensaba que lo apropiado para un extraño total es poner señor antes de su nombre cuando se dirigía a él. El señor Quelada no empleaba tal formalidad. Seguía sin gustarle el señor Quelada. Había hecho a un lado las cartas cuando el hombre se sentó, pero ahora, pensando que para esta primera ocasión la plática ya había durado bastante, siguió con su juego. El señor Quelada empezó a darle indicaciones de cómo jugar y eso lo exasperó. Furioso, dio por terminado el solitario. Entonces dijo que bajaría al salón comedor y apartaría un lugar en la mesa. El señor Quelada ya había reservado un lugar para los 2, pensando que como estaban en el mismo cuarto, podían sentarse en la misma mesa. Cada vez le resultaba menos simpático el señor Quelada. No solo compartía un camarote con él y comía con él 3 comidas al día, sino que no podía caminar por el puente sin su compañía. Era imposible desairarlo. Quelada era bueno para relacionarse y en 3 días conocía a todos a bordo. Manejaba todos los entretenimientos.
Estaba en todas partes siempre. Con certeza era el hombre más odiado en el mundo. Lo llamaban el señor Sabelotodo, incluso en su cara, y él lo tomaba como un halago. Pero era en las comidas cuando resultaba más intolerable. Sabía todo mejor que cualquiera, y era una afrenta a su sobresaliente vanidad estar en desacuerdo con él. Nunca se le ocurrió la posibilidad de estar equivocado. Él era un tipo que sabía. En la mesa que ocupaban también se sentaba un hombre llamado Ramsay. Era tan categórico como el señor Quelada. Las discusiones que tuvieron fueron encendidas e interminables. Ramsay estaba en el servicio consular estadounidense radicado en Kobe. Regresaba a su puesto, luego de recoger a su mujer en Nueva York, que había pasado un año ahí. La señora Ramsay tenía su gracia, con formas agradables y sentido del humor. El servicio consular era muy mal pagado y ella se vestía muy sencillo, pero sabía cómo portar su ropa. Lograba un efecto de serena distinción. Una noche en la cena, la conversación derivó sobre el tema de las perlas. En los periódicos habían aparecido muchas notas sobre las perlas cultivadas que estaban fabricando los astutos japoneses. El señor Quelada, como era su costumbre, se arrojó sobre el nuevo tema. Dijo todo lo que había que saber sobre las perlas. Ramsay, por su parte, comenzó a dar su parecer, y en 5 minutos empezaron una discusión acalorada. Al fin, algo que dijo Ramsay lo prendió, porque dio un puñetazo en la mesa y gritó que él sabía de lo que hablaba. Iba a Japón para ver el asunto de las perlas japonesas. Estaba en el negocio y conocía las mejores perlas del mundo. Así fue como se enteraron cuál era la ocupación de Quelada. Miró alrededor de la mesa en forma triunfal, diciendo que nunca serán capaces de hacer una perla cultivada que un experto como él no pudiera detectar con medio ojo. Y señaló el collar que llevaba la señora Ramsay, a quien le aseguró que ese collar que llevaba nunca valdría 1 centavo menos que ahora. La señora Ramsay se ruborizó con modestia y deslizó el collar dentro de su vestido. Ramsay se aproximó, miró mientras asomaba una sonrisa en sus ojos y le preguntó si era bonito el collar de su esposa. Le interesaba saber cuánto pensaba que costaba. Quelada lo evaluó en $15,000 en el comercio, pero dijo que en la Quinta Avenida su valor podría llegar hasta $30,000. Ramsay sonrió secamente y acotó que sin duda le sorprendería saber que la señora Ramsay compró ese collar por $18 en uno de los grandes almacenes de la ciudad de Nueva York. El señor Quelada enrojeció y añadió que no solo era legítimo, sino era un collar tan bueno por su tamaño como nunca había visto. Ramsay lo invitó a apostar $100 a que es imitación, a lo que Quelada estuvo de acuerdo. No así su esposa, que desaprobó el desafío. Además, argumentó que no había forma de probarlo, pues solo era su palabra contra la del señor Quelada. En cambio, Quelada solicitó mirar el collar, y si era una imitación, se lo diría de inmediato. Ramsay le ordenó que se lo quitara para que el caballero lo mirase tanto como quisiera. La señora Ramsay dudó un momento. Llevó las manos al broche y no pudo quitárselo, agregando que el señor Quelada tendría que dar por buena su palabra.
Brown tuvo una súbita sospecha de que iba a ocurrir algo desafortunado, pero no se le ocurrió nada que decir. Ramsay brincó, desató el collar del cuello de su esposa y se lo entregó al señor Quelada, quien sacó una lupa de su bolsillo y lo examinó detenidamente. Una sonrisa de triunfo se extendió en su cara. Regresó el collar. Estaba a punto de hablar. De repente observó el rostro de la señora Ramsay. Estaba tan blanca que parecía a punto de desmayarse. Lo miraba con unos ojos muy abiertos y una expresión de terror. Parecía una súplica desesperada. Era tan claro que Phillips se preguntó por qué su marido no lo veía. El señor Quelada se detuvo con la boca abierta. Se ruborizó profundamente. Casi se podía ver el esfuerzo que hacía para vencer su convicción. Finalmente dijo que se había equivocado. Una muy buena imitación, pero claro, tan pronto como lo vio bajo la lupa, se dio cuenta de que no era real. $18 es lo que más podría darse por esa bagatela. Sacó del bolsillo un billete de $100 y se lo entregó a Ramsay sin decir palabra. Se percibía un temblor en las manos del señor Quelada. La historia se esparció por el barco, como hacen las historias, y tuvo que soportar muchas bromas esa noche. Se consideraba todo un triunfo haberlo vencido en algo. Pero la señora Ramsay se retiró a su cuarto con un fuerte dolor de cabeza. Por la mañana, Philip Brown se levantó y empezó a rasurarse. El señor Quelada yacía en su cama fumando un cigarro. De repente escucharon el pequeño sonido de un roce y vieron una carta que empujaban por debajo de la puerta. Sir Philip Brown abrió la puerta y miró. No había nadie. Levantó la carta que estaba dirigida a Max Quelada y se la entregó. ¿De quién será?, preguntó en voz alta al abrirla. ¡Oh!, exclamó sacando del sobre no una carta, sino un billete de $100. Miró a Brown y se ruborizó. Rompió el sobre y se lo entregó pidiéndole que lo arrojara por la ventanilla. Con una velada sonrisa, dijo que a nadie le gusta que lo vean como un perfecto idiota. ¿Las perlas eran legítimas?, preguntó Philip. A lo que Quelada respondió que si tuviera una esposa joven y bonita como esa, no la dejaría pasar un año en Nueva York mientras él estuviera en Cove. En ese momento no le fue tan antipático el señor Quelada, que sacó su cartera y puso en ella el billete de $100. El collar de perlas, de William Somers Smogan.